y a partir de este momento pues, la cultura se corrompió. Don Pedrito, ¿qué pasaría si sigue como está actualmente la cultura en vuelta de 10 años? ¿No? Siendo nosotros el epicentro, porque es que Arauca es el epicentro, Arauca es el corazón de la cultura llanera. Bueno, para mí siempre será un honor entrevistar a esa figura tan importante como lo es don Pedro Parales, escritor, cultor, historiador, un hombre con más de 40 años de experiencia en la cultura llanera, colombo-venezolana. Yo quiero iniciar con esa pregunta, don Pedro, y que sea testigo la avenida Juan Farfán, donde actualmente estamos caminando. ¿Cómo está la cultura en Arauca? Bueno, Rally, primero que todo quiero saludarte y saludar a la gente que está en este momento viendo este programa. Yo diría que la cultura en Arauca en este momento está pasando un momento crítico. Es muy preocupante la situación y es una verdadera lástima lo que estamos viviendo. Bueno, ha sido un proceso que viene de decadencia de hace más de 16 años, de 17 años. Esto empieza a darse, inclusive cuando uno piensa que las cosas van a cambiar para bien, se dan las cosas es para mal. La mucha llegada de recursos, por concepto de la estampilla Procultura, corrompió la cultura. Y a partir de este momento, pues, la cultura se corrompió. De ahí para adelante los procesos ya han venido a pique, ¿verdad? Don Pedro, ¿qué hay que hacer para reactivar la cultura en Arauca? También es un proceso. Yo pienso que lo primero que hay que hacer es buscar un gran consenso entre la comunidad cultural con las distintas áreas, ¿no? La área de los folcloristas, el área de los artesanos, el área de teatro, el área de cine, porque todos somos afectados. Y que de allí salga unos puntos para luego discutirlo con la administración departamental y a través de la administración departamental, después de unos acuerdos, también hacer un consenso, una concertación con la Asamblea Departamental, porque no solamente se necesita agilizar procesos, sino que también se necesita algunos esfuerzos para aportarle más recursos, más dinero, para sacar la cultura del estancamiento, de ese derrumbamiento, de ese momento tan lágido en que se encuentra. Don Pedro, sabemos que anteriormente en las mesas donde se llevaban reuniones y concentraciones en lo que era alcaldía y gobernación, siempre estaba presente el tema de la cultura. ¿Por qué ahora no se toca como se hacía anteriormente? Bueno, el tema de la cultura poco a poco se ha ido ocultando. Se ha ido ocultando porque cada vez son más pocos los recursos, los dineros, y cada vez la corrupción es más grande. Entonces tratan de hacer las cosas asotarradas, las cosas por debajo de la mesa. Ya no quieren ni que se mencione la cultura, porque entonces de alguna manera inquieta al sector, ¿no? Inquieta a los actores de la cultura, y esto pues de alguna manera les crea algún problema a través de las redes a la administración X o Y. Siempre hemos visto que se ha resaltado más el Festival Araucano de la Frontera y durante todo el año la cultura se deja en silencio. ¿Por qué acontece eso, don Pedro? Bueno, el festival sí, porque el Festival Internacional del Joropo y el Contrapunteo, el Festival Araucano de la Frontera, ya tiene toda una trayectoria, ¿no? En que todo el mundo lo espera. Pero mire usted que el festival ha perdido su verdadera esencia. ¿Sí? Cuando nosotros hablábamos del festival y lo organizábamos con Jaime García, con Martín Gaona, con Amín Castellano, con Carlos Gaona y otros amigos y amigas de la cultura, lo que pensábamos realmente era la integración de los pueblos llaneros a través del joropo, ¿no? La integración de los pueblos llaneros de Colombia y Venezuela
Y por eso usted miraba que venían delegaciones y se le daba una gran importancia a estas delegaciones. Y de Venezuela traíamos 5, de Colombia otras 5, y aquí nos integrábamos y bueno, no era tan importante la parte competitiva, sino la parte de integración. Mire, Rally, yo le voy a poner una comparación para que me entiendan. A la cultura en Arauca le pasó como cuando uno llega a una casa antigua y cambia el techo, le echa cielo raso, pinta las paredes y bueno, de ahí para adelante el resto de plata lo coge para fiesta. Ajá. Y resulta que a esa casa no se le revisan las bases y no se fortalecen las bases. En cualquier momento ese rancho le puede caer encima. Así pasó con la cultura. A la cultura, yo no digo que no se ha hecho, se han hecho muchos parrandos, se han hecho muchas fiestas, se ha participado en muchas cosas, sí, pero cosas pasajeras. Ajá. Pero no se les dio importancia a la base cultural, ¿sí? ¿Cuál es la base cultural? La base cultural son los actores que hacen cultura a cambio de nada, ¿sí? Que son los que mantienen viva la llama de la cultura en un pueblo. Por decir algo, aquí había un proceso, un movimiento cultural en torno a las danzas o los grupos de joropo, a las academias de joropo. Sí. Había más de 24 academias y hoy en día ese proceso se fue al suelo. ¿De Sí. las cuales cuánto quedan? Yo diría que quedan unas 5 o 4, no sé exactamente cuántas quedan. Yo siento una tristeza enorme porque yo me formé y me crié en la cultura. Soy un hombre de la cultura, un hombre que trabajo por la cultura a cambio de nada. Don Pedrito, ¿qué pasaría si sigue como está actualmente la cultura en vuelta de 10 años? Bueno, envuelto de 10 años, si no se toman correctivos, Arauca va a perder completamente su identidad. Y usted sabe en rallies que un pueblo sin identidad es como un pájaro sin cabeza, sin plumas y sin pata. Usted no sabe qué bicho es. Usted le pueden poner en la mesa un samuro, un oripopo, una guacharaca, o también puede ser un pato o una gallina, pero no se sabe qué animal es. Y lo que se está perdiendo es el acervo, lo que se está perdiendo es la identidad, lo que se está perdiendo, Rally, es la verdadera base de la cultura. No hay nada, mire, en 20 años que tenemos de estar disfrutando los ingresos de la estampilla por cultura en 20 años, que yo creo que nos aproximamos a billones, no a millones, sino a billones. Arauca no tiene absolutamente nada que mostrar. Y es una verdadera lástima porque nosotros los que trabajamos de una manera desinteresada y pusimos nuestros aportes, dejamos andando procesos, dejamos una plataforma, una estructura cultural en Arauca. Y honestamente, lo digo que la Casa de la Cultura es una casa de negocios culturales, no es una casa para generar procesos, no es una casa para generar pensamiento, para generar cultura. No, allá la importancia es el negocio, allá con el interventor, con el otro, con el otro, con el otro, con el contratista. Y finalmente la cultura se fue al piso. Bueno, don Pedro, gracias por darnos a conocer pues, su opinión con respecto al estado de la cultura que se encuentra hoy en día en el departamento de Arauca, porque es completo. Bueno, esperemos que el día de mañana pues la cosa pueda cambiar y puedan colocar verdaderamente personas que sepan al 100% del tema, como lo es don Pedro Parales, que tiene más de 40 años metido en este cuento de la cultura llanera colombo-venezolana. Los invito para que compartan ese contenido y, por supuesto, para que dejen sus opiniones con respecto a la cultura. Muchas gracias.